Son muchas las leyendas que rodean nuestro país, leyendas olvidadas que solo recuerdan los más ancianos. Hoy hablaremos de leyendas en un sitio muy peculiar, un río para ser más exactos. Y es que en Soria, en Castilla y León, a lo largo de su río Lobos, existen leyendas de templarios, duendes, fantasmas, sectas y misterios que hacen de este lugar uno de los lugares más famosos de esta tierra para aquellos que buscan esta clase de misterios. Así que quedaos con nosotros para conocerlo todo acerca de este rincón mágico de España. Y vamos a comenzar, como no podría ser de otra manera, con los templarios. Y es que seguramente todos sabemos quiénes son estos monjes guerreros que siempre han estado rodeados de misterios y simbología. Y en este lugar no iban a ser menos. Los templarios levantaron 5 templos propios, y uno de ellos está justo en este lugar, el templo de la ermita de San Bartolomé, construida a finales del siglo XIII, para proteger a los peregrinos del Camino de Santiago hacia Jerusalén. La pequeña, pero inquietante construcción es lo único que queda en pie de lo que fue una estructura más grande. Representa la transición del estilo arquitectónico románico a gótico, pero que no te engañe su humildad y entorno idílico. Extrañas formas y símbolos decoran y distraen la atención de lo que aseguran que es una puerta al más allá. Muchos dicen que es un punto de conexión único en el mundo, una construcción que esconde un potente punto energético comparable a las pirámides de Egipto. Se encuentra en el punto medio y exacto, 537 kilómetros, entre el Cabo de Finisterre en Galicia y el Cabo de Creus en Girona, ambos puntos claves para la Orden del Temple, y fue el punto estratégico para desarrollar sus artes y creencias que a día de hoy todavía nos son desconocidas. De hecho, hasta su construcción está rodeada de mitos y leyendas, ya que se cuenta que el apóstol Santiago, montado sobre su caballo, saltó desde lo alto del cañón del río Lobos, enclave en el que se sitúa el templo. Los cascos del corcel dejaron sus huellas sobre la piedra, y la espada del santo peregrino cayó al suelo, y allí, donde quedó clavada, es donde se edificaría este templo de San Bartolomé. Además, como buen templo construido por los templarios, sus paredes están llenas de relieves como barriles de vino, caras, lobos, cruces y una gran cantidad de simbolismos. Entre estos simbolismos destaca el rosetón de 6 corazones entrelazados que presentan muchas similitudes con el símbolo judaico del sello de Salomón, simbolismos e inscripciones en algunos casos que podrían estar relacionados con la leyenda del Santo Grial. También la constelación de Cáncer está grabada con una extraña cruz en la ventana, los rayos del sol y también de la luna en ciertos días y noches del año, como el 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, o el equinoccio de primavera, entran por la ventana iluminando una extraña baldosa con el símbolo de la salud, aunque esto es algo de lo que todavía no se ha descubierto el significado. Pero los templarios no son los únicos protagonistas de este lugar, también se escuchan historias de duendes y seres mágicos, ya que son muchos los casos de personas que dicen haber visto unos pequeños seres esconderse entre las montañas y las orillas del río, pero el lugar donde más se han visto y oído es la impactante cueva frente a la ermita, de una belleza impresionante y estructura muy singular. Fotografías, vídeos, sombras, susurros, risas y hasta el sonar de diversos instrumentos difíciles de identificar. De todo se ha dicho sobre estos extraños seres que supuestamente habitan el cañón, pero esta cueva no solo es especial por los extraños sucesos inexplicables que se cuentan que suceden ahí, también se pueden encontrar pinturas rupestres de más de 20.000 años de antigüedad y un altar en la entrada que indica que fue usado para realizar rituales y sacrificios. Además, se verificó su uso ritual en los cultos a diversas diosas como la griega Gea o la fenicia Astarte. Y volviendo con los templarios, cerca de este lugar habitan las ruinas del castillo de Ucero. Muchos relacionan la construcción del castillo con la orden de los templarios, una enorme estructura fortificada con 3 fosos y simbología perturbadora. No se sabe mucho sobre su origen, pero está construida sobre antiguas fortalezas celtíberas y la estructura, tal cual la vemos hoy, podría datar de mediados del siglo XII. El rey Alfonso I el Batallador era un amante fiel y reconocido de la orden de los templarios. No se sabe si fue construida por ellos, pero el rey ordenó su protección durante bastantes décadas a la Orden del Temple. Tras su desaparición por la Inquisición, se dice que muchos pudieron esconderse aquí y entre las cuevas de las montañas. Pasados los siglos, parece que sus almas siguen paseando
entre rezos y sonidos de espadas, por la estructura y entorno de su hogar eterno. Y es justo en este lugar donde dice una leyenda que las 3 hermosas hijas del último señor del castillo de Ucero fueron hechizadas por un extraño fenómeno, al cual denominan la Roca de la Música Alta. Las 3 eran apasionadas por la música y el arte, sensibles y de espíritu libre. La tarde del solsticio de verano, mismo día donde la extraña luz de la ventana de la ermita ilumina la baldosa con el símbolo de la salud, las mujeres dejaron el castillo para pasear por el bosque. Entre los riscos del río Lobos comenzó a sonar una melodía y ellas empezaron a cantar, comenzando una terrible tormenta como nunca antes habían vivido, y fueron a la ermita templaria de San Bartolomé a refugiarse, y al ver lo que allí sucedió, perdieron la razón para siempre. Los pastores decían que si caminas por la noche, y más durante la luna llena, y escuchas una leve melodía, instrumentos o cualquier ritmo aparentemente natural, no cantes o perderás algo más que la razón. Pero vosotros, ¿qué pensáis? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Gracias por estar otra semana más. Recordad que si queréis ayudarnos, podéis darnos un like y compartir el vídeo para que llegue a más gente. Recordad suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún contenido. Y nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos.